Animal político. Hola, ¿qué tal? Esta es una idea a la que vengo ya tiempo dándole vuelta y es la de montar una serie de YouTube similar a otra que ya tengo por ahí de análisis de retroinformática, pero en este caso lo que voy a hacer no voy a hablar de la historia ni de los ordenadores ni de los videojuegos, voy a hablar de un tema de interés general, que es sobre política. Es decir, yo lo que quiero en esta serie es hablar de actualidad política, hablar de lo que está pasando ahora con el tema de la crisis. Se habla mucho de la crisis, que empezó en 2007 aproximadamente, caracterizada por un aumento drástico del desempleo y que en el plano político, en el plano de las medidas y tipos de leyes que se están adoptando desde entonces, se ha traducido en un aumento drástico a su vez de los recortes en materia de derechos sociales, servicios sociales públicos, privatizaciones. Es decir, esto es un poco el panorama con el que nos encontramos. Se están aplicando ERE, se están cerrando empresas, se están echando cada vez a más trabajadores a la calle, cada vez más difícil encontrar empleo, se privatizan hospitales, se aumentan las tasas de universidades en escuelas públicas, se introduce la financiación o cofinanciación privada en organismos públicos como la universidad a través del Banco Santander. Este es un poco el panorama. Al final la cuestión es la siguiente, y es que cada vez nos sacan más dinero al pueblo y se llevan más dinero los ricos, las élites económicas, élites políticas, banqueros, jefes de grandes multinacionales, grandes accionistas. Es decir, al final cada vez tendemos más a un mundo donde los pobres o el simple pueblo trabajador, no tiene por qué ser gente que vive en la indigencia, la gente normal es cada vez más pobre, cada vez más parte de esa gente vive en el umbral de la pobreza, y hablamos a nivel mundial, no solamente de España. En España no se nota tanto porque es un país del primer mundo. ¿Qué es el primer mundo? El primer mundo no es otra cosa que aquellas potencias económicas que han tenido un despegue más temprano dentro del capitalismo y se han dedicado o han tenido la posibilidad de colonizar a otros países como el norte de Marruecos, el Sáhara Occidental, extrayendo sus materias primas para enriquecerse. Y le han podido dar algunas migajas mayores a la clase trabajadora para que viva mejor y no proteste tanto. Pero si nos vamos a Perú, es una cantidad muy grande de la población la que vive en el umbral de la miseria, y la polarización social, la diferencia entre ricos y pobres, es muy grande también, aunque también existe la clase media. Entonces, si nosotros analizamos, más de un 70 o 80% de la población mundial vive en condiciones pobres, o pasa hambre, o vive en la miseria, o etcétera. Y este porcentaje va en aumento. Pero al mismo tiempo que pasa esto, al mismo tiempo que cada vez hay más millones de parados en el primer mundo, 6 millones de parados, gente ya haciendo cola en los supermercados para recoger los productos que tiran o rebuscando los contenedores. Al mismo tiempo que pasa esto, que tenemos más de un 30 o 40% de paro en Andalucía, en zonas rurales más del 40%, en zonas urbanas más del 35%. Al mismo tiempo, los que son los ricos, los que concentran grandes capitales en sus manos, son cada vez más ricos. Cada vez aumenta más su fortuna. Entonces, no es verdad que haya tal crisis. La crisis no es una crisis de las empresas, no es una crisis de los 4 o 5 capitalistas que son los hombres más ricos del mundo. Bill Gates sigue siendo el hombre más rico del mundo y le sigue el jeque saudí, le sigue una serie de empresarios y dueños de grandes multinacionales. Muchas veces las grandes multinacionales no pertenecen a una única persona, pertenecen a varias. Ellos no tienen crisis, sus negocios siguen a flote. Los grandes capitales siguen siendo grandes capitales y cuando termine la crisis van a salir fortalecidos de ella, al precio de haber absorbido empresas más pequeñas que habrán quebrado en el camino. Esta crisis es una crisis del sistema, es una crisis de la mayoría de la gente que tiene que vivir bajo el capitalismo, este sistema que se llama capitalismo. Es una crisis de que aumenta el desempleo, es una crisis de que cada vez la clase capitalista está dispuesta a gastarse menos en servicios sociales, menos en el Estado, y lo quiere todo para sí. ¿Y por qué digo la clase capitalista? Nosotros diremos, pues son los políticos. No es la clase capitalista, es el gobierno. Que es la clase. O sea, hay gente ya que incluso desconoce, no sé si es que no le conviene conocer, que existen clases sociales. Es que las clases sociales no terminaron con el antiguo régimen, señores. Cuando pasamos del feudalismo y del antiguo régimen, del absolutismo,
¿vale? Estamos hablando a finales del siglo XIX. 18. Ocurre la Revolución Francesa. Cambia el sistema político, económico, social, cambian las leyes, cambia la forma de entender el mundo. La ideología, cambian muchas cosas. Ya no existe la Inquisición, ya la Iglesia no lo controla todo, no lo domina todo lo que es el pensamiento, no monopoliza la cultura, ¿vale? Existe más política más allá de los ministros del rey, más allá de 4 nobles grandes de España que controlan las grandes decisiones, y aparecen los parlamentos, aparecen los partidos, aparecen los movimientos políticos, sociales, aparecen la separación que luego, como veremos más adelante en posteriores capítulos, no es una la separación de poderes no es una separación total. No, cuando hablamos de la separación de poderes, se habla de la separación de que el poder legislativo, los que hacen las leyes, no son los mismos que los que hacen, el poder ejecutivo, los que las ejecutan, los que gobiernan, o el poder judicial, los que juzgan. Pero luego veremos que esto no es del todo así, porque existe un cuarto poder del que no se habla, que es el poder económico. Y es que hemos pasado del antiguo régimen, del feudalismo, de la separación en estamentos, en nobleza, plebeyos y clero, hemos pasado de esa división de la sociedad, que era general. No se concebía sociedad más allá de esa división en 3 castas, en 3 estamentos. Tú nacías en uno y morías en ese uno. Lo más que podías aspirar es a convertirte en clérigo, pero si te convertías en sacerdote, según tu origen social, según lo rica que fuera tu familia, tú ibas a ser a ocupar un cargo más alto o más bajo en la jerarquía eclesiástica. Hemos pasado de esa sociedad dividida en nobleza, en plebe y en clero, una sociedad dividida en estamentos, a una sociedad dividida en clases económicas y clases sociales. Es que sigue habiendo clases, señores. Sigue habiendo los que no pueden aspirar a otra cosa que encontrar un puesto de empleo en una empresa y que le paguen un sueldo, y más o menos mantenerse con ese sueldo, pagar los gastos, alquileres, electricidad, luz, educación de sus hijos, vestido, comida. Y siempre lo que consiguen ahorrar es muy poco, ¿vale? Hay algunos que ni siquiera ahorran. Los que cobran menos de 700, 600 euros difícilmente ahorran. Los que cobran más de 1000 pueden permitirse ahorrar si no tienen una familia muy numerosa. Esta es una clase social. Son los asalariados, los que para subsistir dependen necesariamente de un salario. Tradicionalmente se les llama proletarios, tomando una terminología de la antigüedad. En la época de los romanos, los proletarios no eran esta gente, eran simplemente los que solamente poseían su prole, es decir, la gente que no tenía propiedades, no tenía tierras, no tenía nada, era gente pobre, ¿vale? Y vivía de las regalías de los ricos de aquella época, que eran los patricios, los nobles, los aristócratas. Hoy día el proletariado tiene algo, pero ese algo es su trabajo. Es decir, ellos venden su trabajo a cambio de un salario, a un patrón, a un empresario. Esta es la segunda clase social, los patrones o empresarios, también llamados capitalistas. Claro, hay que decir que hay diferentes niveles. No es lo mismo Emilio Botín, o no es lo mismo Bill Gates, que el empresario que tiene un bar y que tiene a su servicio a 2 trabajadores o 3. No es lo mismo. No es lo mismo el que tiene una empresa de informática, que a su servicio tiene 5 o 6 trabajadores. Pero incluso el que tiene una empresa de informática, si consigue venderle, por ejemplo, un buen producto a la Junta de Andalucía, puede hacer muy gordos beneficios. Mientras que el que trabaja para esa empresa informática, como mucho, va a poder tener un salario. Y o deja de ser trabajador y se convierte en accionista, y entonces asume un riesgo de perder parte del beneficio que obtiene de estar trabajando y no tener ganancias y quebrar, o sigue siendo asalariado y mientras a la empresa le va bien mantiene su trabajo. Cuando a la empresa le dejan de hacer falta tantos trabajadores, a lo mejor lo echa, ¿vale? Esto no significa que el empresario por sí sea malo, significa que vive dentro de un sistema, el capitalismo, que funciona así. Es un sistema basado en empresas privadas y algunas públicas, como ya veremos más adelante. Hay que decir que una empresa sea pública no significa que deje de haber capitalismo. Bueno, estamos aquí hablando de muchos conceptos. Entonces,
La cuestión es la siguiente, la cuestión es que hoy día las grandes decisiones políticas están condicionadas por el poder económico. Los bancos financian a los partidos políticos. La campaña electoral de Obama, anterior a la última, fue una de las más financiadas de la historia de Estados Unidos. Ni con Bush se había financiado tanto una campaña electoral. Es decir, al poder económico, a los que controlan las empresas y multinacionales de Estados Unidos, les interesaba un cambio de cara. Les interesaba echar a Bush y meter a Obama. ¿Por qué? Nos preguntaremos. ¿Por qué a esta gente le interesa que haya un presidente negro en vez de uno blanco que además es medio facha? ¿O es facha? ¿Por qué? Todas estas y más son las preguntas que vamos a tratar de responder en esta serie, a través del análisis de actualidad política, pero también haciendo análisis retrospectivos, haciendo una retrospectiva de la historia de la política desde la Revolución Francesa, e incluso, si me apuras, un poco antes, hasta la actualidad. ¿Cómo hemos devenido desde una época en la que se reivindicaba igualdad, justicia, libertad, fraternidad, bla bla bla, derechos del hombre y el ciudadano, derechos universales, derechos humanos? Desde eso, ¿cómo hemos llegado hasta la actualidad, donde nadie se cree estas grandes verdades? Nadie se cree que hay democracia, nadie se cree que hay igualdad, que hay libertad. Sí, hay libertad sobre el papel, hay libertad jurídica. Yo puedo aquí estar diciendo lo que me dé la gana, meterme con el gobierno, subir este vídeo, pero en el momento en que yo voy a una manifestación delante de la sede del PP, espontánea, en el momento en que yo voy a una manifestación, incumplo una ley que dice que no se pueden hacer manifestaciones convocadas por internet espontáneas, soy susceptible de que me pongan una multa. Y una multa que puede suponer mis ingresos del último mes. A lo mejor, si yo estoy parado y mis ingresos son eventuales y por obra realizar, son todos los ingresos que yo he tenido en un tiempo. Ahora me diréis, ¿hay libertad? ¿Para quién? ¿Libertad en qué sentido? ¿De quién? ¿Quién goza de esa libertad? Somos libres dentro de unos límites que están marcados por la realidad económica. Y esta realidad económica está dividida en clases sociales. Según yo tenga unos ingresos u otros, según yo sea un simple asalariado o sea un alto empresario, a la hora de ir a juicio yo voy a tener unos abogados u otros, según lo que me pueda pagar. La ley se va a aplicar de forma distinta para unos y para otros. La sanidad pública, los recortes, se deja de destinar dinero a la sanidad para dárselo a los bancos, a Bankia. A Bankia se le ha dado más de 200.000 millones de euros. A la sanidad y educación se le han recortado más de 10.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Significa que la calidad de la sanidad pública empeora. Pero es que en Madrid quieren privatizar parte de los hospitales o gran parte de los hospitales. Quieren privatizar la sanidad. Han introducido ya el copago farmacéutico. Y llevan años destinando dinero que recortan, o que han estado recortando de la sanidad pública y educación pública, a hospitales y escuelas privadas. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si yo no tengo de dinero para pagarme una sanidad privada, me voy a tener que conformar con la pública, que funciona peor. Va a tener menos personal y más listas de espera. Me van a atender peor, porque le están dedicando menos dinero a la pública. No porque la pública funcione más, sino porque es que le están recortando dinero en la pública. Es normal que funcione cada vez peor. Es normal que todos los avances que hemos gozado de un aumento del nivel de vida, de la esperanza de vida, gracias a la mejora de la sanidad, todo eso se va a perder, porque se está recortando en sanidad. ¿Qué ocurre? Que el que tiene mucho dinero no tiene este problema, porque va a poder ir a un hospital y en función de cómo pague, privado, va a poder ir a un hospital privado, y en función de cómo pague, así le van a atender. E incluso esta distinción de clase se aplica en la sanidad pública. Si tú eres el rey o un alto político, ¿vale? Un alto político, que no olvidemos que los políticos no pertenecen a nuestra clase social en su mayoría. ¿Por qué? Porque se les regala un sueldo muy superior a lo que cobra un trabajador. Por tanto, se le está convirtiendo en burgueses. Un político que cobra un sueldo millonario necesariamente se va a identificar con los intereses de la clase millonaria, que son los capitalistas. ¿Por qué? Porque tiene dinero suficiente para invertir en bolsa y para convertirse él en empresario. Un político que, como Julián Guita,
rechace sus pagas vitalicias y se conforme únicamente con el sueldo de un maestro y devuelva el resto, ese político va a estar muchísimo más cercano o va a ser parte de la clase trabajadora y va a representar a esta. ¿Por qué? Porque su suerte depende de la suerte de la clase trabajadora. Un político como Gordillo, que está metido en movimientos sociales, Manuel Sánchez Gordillo, lo conocéis, es el alcalde de Marinaleda, el único pueblo de economía socializante. Algunos dicen comunista. Pues sí, tiene elementos de una economía que defiende el bien común. Manuel Sánchez Gordillo es parlamentario en el Parlamento andaluz, además de alcalde. Este hombre cobra lo que cobra un trabajador, tiene el sueldo medio de un trabajador, se puede comprobar, se pueden mirar datos. Aunque legalmente se le adjudique un sueldo mayor, la mayor parte de ese sueldo va a pagar nóminas de otros trabajadores, del ayuntamiento, por ejemplo. O sea, a través del ayuntamiento se contratan a todos los trabajadores del pueblo, se readjudican los contratos a través de cooperativas, etc. Bueno, este hombre, cobrando el salario medio de un trabajador, participando en ocupaciones de fincas, en expropiaciones del Mercadona, en movimientos sociales, teniendo una alta conciencia política, sus intereses van a estar mucho más cercanos a los del pueblo. ¿Qué ocurre? Aparte, este hombre tiene conciencia, entonces le molesta que se putee al pueblo, porque ha asumido esos valores y esa conciencia. Pero eso ya, ahí viene ya la cuestión subjetiva. Nosotros hablamos de una cuestión objetiva. Si tú cobras un salario pequeño, si al pueblo le va mal con salarios pequeños, a ti te va a ir mal. ¿Vale? Se aplican recortes en sanidad pública, y tú con tu salario pequeño de político del pueblo, tú nada más que tienes para ir a la sanidad pública. A ti te va a ir mal. Se aplica el copago de sanidad, tú tienes un salario pequeño, te va a ir mal. Pues esto es lo que tiene que hacer la política para defender al pueblo. Tú no puedes ser un político e interesarte por los problemas del pueblo si vives como un burgués. Tú te interesarás entonces por los problemas de la clase capitalista. Esto lo han entendido algunos políticos honestos, revolucionarios a lo largo de la historia. Pero es que aquí no se trata de endiosar a nadie, ni de mitificar a nadie. Son personas normales que simplemente han adquirido unos valores basados en una idea de bien común y que defienden el bien común. Su máxima aspiración en la vida no es ser ricos, sino que no haya ricos y pobres. Son gente que no pueden tener la conciencia tranquila mientras unos cobran millones o tienen millones, billones, como Bill Gates, y más de un 80% de la población vive en el umbral de la miseria, padece hambre, no tiene agua potable, se muere de enfermedades de hambre, cuando hay un terremoto se le cae la casa encima porque está hecha con malos materiales, no tiene trabajo, etcétera, tiene que emigrar. Bueno, pues existimos gente en el mundo que nos sentimos bien viviendo en un mundo así. No queremos ser parte de un mundo así, porque nos parece un mundo enfermo. Somos gente que si tenemos la oportunidad de ostentar un cargo político, lo vamos a utilizar para mejorar las cosas. Vamos a hacer lo que quiera el pueblo, no lo que queramos nosotros. Porque para nosotros hacer esto es una mierda. Me explico. No te gusta que te pare la policía, que te pida los papeles por ir a una manifestación, que te amenacen con ponerte una multa. A nadie le gusta eso. No te gusta pues que si hay recortes te perjudica a ti también. Pues entonces, como no te gusta eso, no te gusta ¿vale? Que haya esa dificultad para encontrar un empleo y que la gente sea competitiva entre sí y se pisoteen por encontrar un mísero puesto de empleo, como habemos gente que no nos sentimos cómodos en esa sociedad, pues resulta que la moral capitalista de enriquecerte a costa de los demás no es la única que existe. Y como a nadie le gusta vivir en un mundo así, habemos gente que queremos cambiarlo, que queremos vivir en un mundo diferente. Por tanto, la política capitalista, hacer recortes, ¿vale? Mentir al pueblo, no cumplir las promesas electorales, no es la única que existe. Y hay gente que si llega a tener responsabilidades políticas, va a hacer algo diferente. Bien, partiendo de esta premisa, existen dos tipos de partidos. Partidos capitalistas, partidos que legislan, hacen leyes a favor de los empresarios, a favor de los que tienen grandes sumas de capital y dinero en sus manos,
y no necesitan trabajar, sino que pueden contratar a otros para que le hagan el trabajo, y sus beneficios provienen, por tanto, del trabajo que realizan otros, del trabajo ajeno. Y luego existe otra forma de política, otros partidos políticos que defienden a los trabajadores, defienden el interés del pueblo, el interés común, porque entienden que para que a todos nos vaya bien tenemos que luchar por un mundo en el que a todos nos vaya bien. Es decir, hay muchas más posibilidades de que a mí me vaya bien si en lugar de darme patas con mi compañero y de competir con él, ¿vale? Que el día de mañana él me puede quitar a mí el puesto como yo se lo he quitado a él. Coopero con él, nos unimos y defendemos nuestros intereses. Porque yo, como asalariado o trabajador eventual, no soy nada para el sistema. Entonces yo no puedo competir contra el empresario ni puedo presionar al empresario, no puedo luchar contra él. Si él me quiere echar el trabajo, lo va a hacer a menos que yo me una con mis compañeros. Entonces, es fundamental que la juventud de hoy adquiera relación con el mundo del trabajo. Sobre estos ejes, estas ideas, estas premisas básicas, vamos a elaborar todo el discurso de esta serie. Sobre esos ejes vamos a elaborar un análisis político de los hechos que actualmente están teniendo lugar en la palestra pública de nuestro país y del mundo. Os invito, por tanto, a esta serie de análisis para tomar conciencia sobre lo que pasa. Un saludo.